Hola, buen día. Voy a hacer una breve presentación para quienes no nos conocen de lo que es la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco, RIEFAP. Bueno, nosotros tenemos el antecedente en el sexto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ALA, realizado en noviembre de 2020, y posteriormente se creó un grupo de trabajo que llamó Familia y Parentesco en América Latina, Prácticas y Lógicas Culturales, aprobado en agosto de 2021. Las instituciones que forman parte de esta red es la Universidad Iberoamericana, la Universidad de la Frontera de Chile, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL CONICET en Argentina, la Universidad Nacional de Río Negro, sede Atlántica en Argentina, el CISOR de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas en México, la Universidad de Oriente y Contramestre, Cuba, un Centro Regional del Noreste, Universidad de la República de Uruguay, el Centro Loyola de La Habana, Cuba, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. Bueno, en estas diapositivas se encontrarán las sesiones que hemos tenido desde que empezamos este seminario, y la que corresponde al día de hoy se titula Las relaciones de parentesco entre los mayas del sur de México, un recuento interdisciplinario, que está a cargo de Erin Estrada Lugo, del Colegio de la Frontera Sur San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en México. Y la próxima sesión será a cargo de Juan Ocio Acuña, que se titula Aproximaciones etnográficas al parentesco andino, y les vamos a enviar por medio del chat la liga de inscripción y este cartel que están ustedes viendo. Pues por último les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociodigitales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. En cualquiera de las redes nos encontrarán como RIEFAP. Y bueno, en YouTube van a encontrar todos los videos de las sesiones pasadas de este seminario, tanto las sesiones ordinarias como las de seguimiento. Ahí están todas en nuestra plataforma. Bueno, le paso la palabra a David para que presente formalmente a Erin. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes, buenos días, según el caso a todos y todas. Pues es un gran gusto para mí a presentar a la doctora Erin Estrada Lugo. Ella ha presentado en conjunto con algunos colegas que trabajan en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas. Ella es bióloga de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, o sea, Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en botánica en el Colegio de Posgrados, dirigido por el connotado doctor Efraín Hernández Chocolozzi. Su tesis de doctorado ganó el premio Fray Bernardino de Sahagún en etología por su análisis de las plantas en el Códice Florentino, que es un texto que Erin debería de sacar y publicar como libro porque realmente es una obra preciosa. Es doctora en antropología social por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y yo tuve el gusto de dirigir la tesis. Las tesis de maestría y doctorado han sido reconocidas con su publicación y diversos premios como menciones honoríficas. Actualmente es profesora investigadora titular C adscrita al Grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es investigadora científica honorífica del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Apoyo Social de la Universidad de Barcelona en España. Investiga desde la biología y la etnobotánica la relación homo-sociedad-naturaleza, una visión enriquecida con la teoría etnohistórica y la teoría social para el estudio de la reproducción y organización social en la apropiación del territorio y uso de los recursos naturales en las sociedades campesinas y grupos originarios. Sobre todo su trabajo de campo ha sido en los últimos años en distintas zonas mayas, primero en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo,
y más recientemente en los Altos de Chiapas y sus colindancias. Bueno, bienvenida, Erin. Muchas gracias por aceptar participar en este seminario con nosotros. Adelante. Gracias, muchas gracias, David. Voy a subir la presentación. Como me habían dicho. Ahora no me sale. um, ya me habías dicho, pero Se no ve me... bien, Erin. ¿Ya se ve bien? ¿Se Se ve ve bien, sí. completa? Ah, ok, ok. Completa. Pues muchas gracias. A mí me da mucho gusto estar aquí para compartirles un caminar interdisciplinario que no ha sido fácil. Como bien dijo David, toda esta travesía inició con mis maestros que los quiero mucho, el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, que me introdujo a la etnobotánica y me dio ese acercamiento gradual a las ciencias sociales, y luego ya con el doctorado con David, pues se abrió todo un campo para mí nuevo, que sí me costó mucho trabajo. Y pues bueno, desde la tesis de doctorado, en lo que es la zona maya más igual de Quintana Roo, ahí es donde se inicia todo un camino interdisciplinario. ¿Por qué? Porque llegando ahí a la unidad de Ecosur Chetumal, teníamos que conformar un grupo interdisciplinario. Esto sucedió en 1996, o sea, ya llovió, y al formar ese grupo interdisciplinario era el objetivo conocer primero las condiciones de producción para sugerir algunas opciones técnicas. Ya después de 1998 al 2007 se generó mucha información, se formaron varios alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, y nosotros mismos. Ahí también mi tesis doctoral derivó de esta área, y a mí me tocó identificar los procesos sociales que estaban involucrados, qué era lo que estaba pasando, para luego, bueno, cuáles eran las relaciones sociales en este grupo maya que estudiamos, y luego junto con ellos diseñar y probar algunas opciones. Ahora, eh, los campesinos o el campesinado maya de esta parte tiene un origen con la guerra de castas, la situación en su ecosistema, como pueden observar, hay piedras, no se puede meter ni arado siquiera, si no es el palo sembrador. Vamos, las circunstancias son totalmente diferentes al centro del país, y entonces había primero que entender esa circunstancia del ecosistema y luego entender toda la organización social de este grupo. Y el grupo interdisciplinario, en un inicio, pues habíamos antropólogos, biólogos, agrónomos, personas especialistas agroforestales, silvicultores, también licenciados en Derecho, y con ellos era el núcleo. Empezamos a hacer estas investigaciones. De hecho, varios de este núcleo, ahí fuimos haciendo nuestras tesis doctorales. Y ahí nos fuimos acercando a otro enfoque que le llaman ahora transdisciplinario, donde junto con los mayas nos empezaban a decir qué era lo que más dificultad había en sus ecosistemas para la producción. Y había que hacer junto con el grupo interdisciplinario, pues, estas opciones o pruebas para saber si le atinábamos o no, pero muy de la mano con los productores y productoras. Y lo otro que, como influencia tanto del maestro Efraín Hernández Xolocotzi como de toda la escuela de la Ibero, pues era tener un sitio a largo plazo, en este caso ahí, en la zona maya de Quintana Roo, para ver los procesos tanto sociales como los ecológicos, y también los factores que estaban incidiendo, los programas, las áreas naturales protegidas, y todo eso
teníamos que observarlo en un tiempo largo para saber pues cómo estaban sucediendo las cosas ahí. ¿Cómo le hacíamos en ese principio y lo seguimos haciendo? Pues con un modelo de colaboración. Como pueden observar, eh, nosotros estábamos, bueno, tengo que aclararles que el Ecosur tiene 5 unidades, una en San Cristóbal, que es ahorita donde estamos, Ecosur Chetumal, que era en ese momento donde estábamos haciendo las investigaciones en la zona maya, y el núcleo del grupo interdisciplinario nos hacíamos, pedíamos ayuda cuando las líneas de investigación que nos exigían los grupos mayas, pues no teníamos quien nos ayudara, acudíamos a los economistas, a los especialistas en suelos de la unidad del Ecosur, y lo hacíamos a través, y lo seguimos haciendo, a través de la dirección de alumnos o directamente con los investigadores, los invitábamos a la zona maya para hacer alguna de estas líneas de investigación que los mismos mayas nos pedían. Y así hacíamos la vinculación con una gran cantidad de estudios, muchos datos que obteníamos y tratábamos de ir con las diversas autoridades que estaban en ese momento en un ejido muy grande para entender estas dinámicas. Ahora, ¿qué otra cosa tuvimos que hacer? Encontrar, ¿cómo se le llama? Conceptos que nos aglutinaran a varios, porque si no, pues no nos íbamos a entender y cada quien iba a ir por su lado. ¿Qué hacíamos? Buscar estos conceptos que nos aglutinaban a las varias de las disciplinas. Por ejemplo, la apropiación del espacio. Los que están en amarillo son estos conceptos interdisciplinarios, por decirlo así, que podía entrar la biología, podía entrar la antropología, los estudios diversos dentro de cada, por ejemplo, la apropiación del espacio, ahora lo hemos nombrado como el territorio, el conocimiento tradicional lo podemos ahora conocer como los saberes locales, o igual el conocimiento tradicional, los sistemas de producción, también entenderlos desde la etnoecología, desde las teorías de sistemas. Entonces, eso nos ayudó mucho a entendernos entre las disciplinas, encontrar estos conceptos que pueden entrar varias disciplinas para entender un mismo fenómeno. Claro, en la parte que a mí me tocó era, pues, cómo eran las unidades de estos grupos. Les estoy hablando de los mayas macehuales. Yo había en el doctorado, con todos los seminarios, pues entendido con las enseñanzas de David, que era en el México profundo, la diversidad de las familias no era como me habían enseñado, vamos, españolizadas, la familia nuclear. Y justo al ir al campo y empezar a ver dónde terminaba, dónde empezaban los grupos domésticos, pues me enfrenté a lo mismo de, bueno, ¿y ahora cómo le hago para explicar cómo están organizados, cómo son los arreglos sociales de esta serie de grupos que en un momento en las ceremonias pues veía una gran fastuosidad, todos los grupos, los diversos elementos de diferentes familias, ahí los tenía presentes, pero luego en otras, ¿cómo se llama? Los grupos de producción, como tenían un pequeño rancho, tenían la milpa, además estaban en la parte de la extracción forestal, pero al ir más profundo, preguntando quién hace qué, con aquellas personas que se decían parientes, pues es como se fue explicando cómo se organizan. Y lo otro también que importaba por la manera en la que estaba organizado el territorio era pues si esas relaciones sociales se proyectaban en el espacio, en el territorio. Y efectivamente, tanto en los 3 poblados de este gran ejido, le estoy hablando de un ejido de casi 57,000 hectáreas, o sea, es una cantidad bárbara,
Tiene 3 poblados, todos son mayas más iguales, y lo que empecé a caminar junto con algunas de las autoridades de la iglesia maya, con cada uno me fui caminando los 3 poblados y me iban diciendo quién vivía cerca de quién. Y así fui identificando que en la parte teórica me decía patrilíneas limitadas localizadas. Y que algunas patrilíneas se podía decir o hablar que eran los grupos agnaticios. Ejemplo, aquí supongo el grupo agnaticio de los Cruz, que estaban en los 3 poblados y que con colores y demás, yo podía ver la dinámica hacia adentro de estos grupos domésticos, de estos espacios en los huertos, con cuartitos, cuartitos con diferentes usos, la cocina, podía haber una cocina, podía haber dos, y así fue como empecé a entender, en este caso, la organización social de estos grupos. Y no solo pude ver esta proyección en el territorio, en este caso en los poblados, sino también, además de los espacios del solar, había los famosos rumbos agrícolas. Aquí es un mapa del ejido, y les señalo que es de 57,000 hectáreas, y entonces empezamos a entender, junto con el grupo interdisciplinario, que por ejemplo, la religión maya era muy importante, era la que legitimaba la manera, además del el sistema de parentesco que se tenía aquí, para entender quién podía acceder a qué parte del territorio. Y entonces empezamos a dilucidar cómo se organizaban, por ejemplo, los grupos para la extracción forestal, que había hacia adentro de estos grupos relaciones de parentesco. Para la MIPA, que es tan importante, también se tenían relaciones de parentesco en estos, ahí se me fue el nombre, en estos espacios, los rumbos familiares, y entonces al preguntar cómo se organizaban, pues me iban señalando, esta parcela es de mi hijo, esta otra parcela es de mi cuñado. Y bueno, cuando yo encontraba eso, le decía, su cuñado, pero él no debería de estar en otro espacio. Y me decían, no, lo que pasa es que él tuvo que venirse acá. Y bueno, había también estas cosas que no cumplían la regla, por ejemplo. Y bueno, todo lo que les estoy platicando producto fue la tesis. Luego ya nos cambiamos a lo que es San Cristóbal de las Casas y se inició, pero de la misma manera, con proyectos, con grupos interdisciplinarios de diferentes disciplinas. Nos venimos acá, a los Altos de Chiapas, y encontramos en la parte de la organización social, pues casi lo mismo. ¿Qué quiere decir? Grupos familiares, unidades sociales que se identificaban por las relaciones de reciprocidad y por la pertenencia a algún grupo. Y también las serie de actividades, podíamos identificar bien los grupos de acción y las relaciones que se tenían hacia adentro. Y ahí nos llamó la atención de cómo lo que habíamos visto en la península, algunas cosas se repetían casi de la misma manera. Y entonces decían, bueno, a ver, ¿qué estamos viendo? ¿Qué patrones estamos viendo acá? E igual, el grupo interdisciplinario, algunos veían desde la agronomía, otros desde el etnobotánico, la parte histórica muy importante para entender, para explicar por qué ahora estaban así las relaciones de parentesco o los grupos de acción que observábamos, cuando en el colegio lo que se pretende es contribuir con su desarrollo. Y de ahí que esta manera en la que nos insertamos en diferentes proyectos, buscamos en la parte social, los antropólogos, los sociólogos, buscamos junto con las personas, primero identificar a qué unidades sociales nos estamos enfrentando, cómo ellos solitos se identifican
no ponemos ninguna palabra externa, sino acá, por ejemplo, bueno, en la península nos hablaban de los chivales, acá de los zumbales, que es como el sinónimo a estos grupos agnaticios. Entonces, al encontrar estas unidades, pues podíamos, por un lado, explicar cómo estaba el arreglo social de las unidades sociales y cómo se organizaban, ya fuera en cooperativas, en diferentes tipos de organizaciones, por los proyectos que les llegaban. Bueno, y entonces acá en los Altos de Chiapas, como pueden observar, pues hemos iniciado o seguimos con varios trabajos, todos en estos tipos de proyectos, con grupos interdisciplinarios, pero de la parte de los sociólogos y antropólogos con la mirada atenta a los grupos domésticos para ver cuál es el papel de las relaciones en esta variedad de arreglos que podemos observar con todos los grupos mayas del sur del país. Con algo súper importante que siempre les digo a los alumnos, primero vean quién hace qué con quién de los que se dicen parientes, para ahí entender la organización social. Y si se puede ver en sus investigaciones cómo se proyectan estas relaciones en el territorio, para saber si algún proyecto que les va a llegar o que están movidos para presentarlo a alguna instancia, pues sí va a tener cabida o no. ¿Por qué? Porque el territorio se organiza también mucho con las relaciones de parentesco. Y esto, a final de cuentas, nos muestra cómo este tipo de grupos originarios es y ha sido su reproducción social a lo largo del tiempo. Acá no les voy a mostrar todos los proyectos en los que hemos estado, pero uno muy importante que fue sobre la agricultura familiar acá en los Altos de Chiapas, pues podemos entender que aunque tengan poquita milpa, sigue siendo muy importante la milpa. Y eso nos habla de que los grupos de acción conformados por los grupos domésticos tienen un conocimiento muy importante. Es un acervo importante que tienen de todos los territorios, de los que son dueños, ya sea con propiedad comunal o en ejido, y también organizados en cooperativas para café, en cooperativas para la miel, ahora en centros ecoturísticos, por ejemplo. Entonces, entender esas dinámicas con una característica casi para todos. ¿Cuál es? Que hay una alta pobreza y marginación en estas partes del sur de nuestro país. Entonces hemos ido con estos diversos proyectos conocer ahora los territorios, tanto que manejan de maneras diversas sus ecosistemas, pueden ser agroforestales, pueden ser con el ecoturismo, pueden ser aquellos que han sido decretados como reservas, áreas naturales protegidas, palmeros, cafetaleros y en los diversos territorios de acá de los Altos de Chiapas. Y entonces nos preguntamos, bueno, con la serie de cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo primero con los diversos grupos interdisciplinarios, cómo nos ponemos de acuerdo? Primero, antes de ir al campo, los especialistas de suelos, de bosques, de lo que ustedes gusten y manden, nos poníamos primero, bueno, ¿tú qué entiendes por familia? Ay, ¿tú qué entiendes por ecosistema? Hacíamos primero talleres de ese tipo para que todos tuviéramos algún concepto importante para el proyecto, que todos entendiéramos desde las diversas disciplinas a qué nos estábamos refiriendo. Y entonces luego, para explicar la dinámica social que se da acá en el sur de nuestro país, pues con muñequitos, con diversas técnicas y que hacíamos con los mismos alumnos del proyecto y también con los investigadores para que se entendiera esta diversidad de arreglos que no es
como en el centro del país, que se casan y se hacen otra casa aparte, ¿no? Acá se casan y se quedan los hijos, se traen la mujer a la casa del padre, del marido, y bueno, es una dinámica diferente. Entonces, entendiendo los conceptos centrales, luego los de suelo, los de agroforestería, entre todo el grupo de alumnos e investigadores, hacíamos aquellas técnicas que el especialista de suelo decía, esto lo voy a implementar, y entre todos lo hacíamos antes de salir al campo para que todos tuviéramos el mismo conocimiento. Y ya después de aprender, de hacer las diversas técnicas, nos íbamos al campo a hacer los talleres en los diversos proyectos. Y cada disciplina pues se encargaba de hacer su sistematización y su análisis y lo conjuntábamos para explicar lo que era lo más importante de cada disciplina para ese fenómeno que todos estábamos viendo. Yo les platico esta técnica muy rápidamente, como es mi familia, que la implementamos y la siguen implementando los diversos estudiantes que tenemos de maestría y doctorado, cuando es necesario saber la dinámica de los grupos de las unidades sociales. Con esta técnica podemos saber cuáles son las relaciones hacia adentro y hacia afuera, los valores que es tan importante entender para luego saber la cosmogonía, las religiones. Con estas preguntas podíamos observar o tener los datos más importantes de las dinámicas familiares y de las unidades sociales. ¿Quién conformaba su familia? ¿Quiénes colaboran para su familia? No solo cuando se enferma alguien, quién le puede prestar dinero, sino también para la actividad principal, quién le ayuda, usted a quién ayuda. Y tratábamos, cuando hacíamos cuando los hacemos, no solo tener a una sola persona de una familia, buscábamos la manera de tener a varias personitas de un solo grupo doméstico, fueran los hijos, fueran la mamá, el papá, a veces llegaba el papá con 2 hijos, pero tratábamos de tener más de alguna personita de los grupos domésticos. Y entonces los talleres nos daban, ya cuando hacíamos el análisis de todas las diversas técnicas de las disciplinas, pues veíamos una cantidad de diversos grupos domésticos. Y ahí es como pudimos observar los que tenían poquita milpa, pero además se dedicaban al café, además se dedicaban a venta de su mano de obra, etc. Y la diversidad de actividades que tiene, desde los grupos más con una pobreza extrema, que no les alcanza la producción del maíz a lo largo de un año y que les daba vergüenza señalar pues que tienen ir que colectar en el monte, en el bosque, algunos de los productos, algunos de los animalitos, y ahí se podía observar y documentar la gran cantidad de conocimientos que tenían de su territorio. Déjenme ver qué otra cosa tenía que decir aquí. Bueno, creo. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Pues que entendiendo estas relaciones que se tienen de las personitas que se dicen que son parientes, podemos entender no solo la afinidad y este sistema de parentesco, las relaciones de parentesco, sino cómo se están reproduciendo, qué valores se siguen dando a las nuevas generaciones, cuáles son las rupturas, que ahorita es lo que parte de lo que estamos observando de los jóvenes, que ya no se quieren quedar en el campo. ¿Por qué se están dando esas rupturas? Y al identificar los valores, vemos también las relaciones y las redes que tejen estos grupos hacia adentro y hacia afuera.
y cuáles son aquellos valores que más los fortalecen, que con el COVID, con la migración, qué es aquello que los mantiene, no solo el dinero, sino otras cosas que los mantiene y siguen reproduciendo, pero también cuáles son aquello del sistema familiar mesoamericano, que muy bien lo ha expresado David, con una serie de características en cuáles ya se está tendiendo o se está flexibilizando esa norma. Si ahora, por ejemplo, algo que estamos en Tenango, en Acantán, en San Juan, que todas son ciudades de aquí de los Altos, algo que estamos observando es que la edad del matrimonio de las mujeres se está, cada vez es más tardío, porque las mujeres dicen, no, ahora nosotras, ya sea por la venta de sus artesanías de barro o la venta de artesanías de la ropa o alguna otra actividad que ahora sí pueden salir un poco más las mujeres, pues ya tienen una economía para ellas, jovencitas, y además la escuela, entonces están diciendo, bueno, ¿para qué me caso? Son de las cosas que estamos viendo como pequeños cambios, pero se están dando. Entonces, quiero que por favor se fijen en esta foto. Arriba son de Chenaló, que vienen a ser una de las ermitas dedicadas a la Madre Tierra, pero que ellas le dicen que son para la Virgen de Guadalupe. Se van a hacer a las iglesias una serie de ritos, dando el maíz, varios tributos. Y en la parte de abajo vemos últimamente, que ahí estuvo David, esa serie de sillitas y grupitos que están en las sillitas. Es muy importante esta observación que me enseñaron en la Ibero, eh, hacer esta observación de cómo están arregladas las sillitas, y entonces podemos observar estos grupos familiares o grupos agnaticios, podríamos decirlo, en una de las fiestas importantes en Sinacantán, donde además la producción de flores les está permitiendo hacer muy fastuosas sus fiestas. Y, pero si uno observa con una mirada más, pues sí, una mirada certera, pues podemos aún en la fiesta mirar, si bien hay cambios que tienen ahora los últimos modelos de los celulares, las últimas camionetas, igual muy caras, pero hay otra serie de elementos que siguen ahí. Los grupos familiares, los grupos agnaticios, las relaciones se ven ahí en esta fiesta. Entonces, antes, en el Ecosur se tendía a observar mucho más las actividades económicas para ver toda la cuestión técnica y la parte productiva. Entonces, nosotros hemos llamado siempre la atención a que hay que mirar las relaciones, sobre todo en estos grupos, y sobre todo profundizar en qué es lo que los estructura y también ahora qué es lo que los está desestructurando. Entonces, lo que vemos es que siguen presentando al menos un gran conjunto de características muy específicas y que derivan de una serie de relaciones de parentesco, estos grupos familiares que todavía podemos observar en la actualidad. Y que nos permite mirar a ese detalle. Si pueden ver estas fotografías, todas las tres son de la niñez, pues se sigue transmitiendo los valores, la manera en la que se va dando esta reproducción, los comportamientos y sobre todo también los valores. ¿Cómo sigue siendo la transmisión de la tierra? Aunque legalmente se diga que ahora las mujeres pueden también tener tierra, y apenas está cambiando, por ejemplo, en Sinacantán, en San Juan Chamula,
ya se están ahora también las mujeres, y cuando hay problemas en los matrimonios, las mujeres ahora, porque antes no se podía, porque ellas no tenían tierra, pero si han trabajado junto con el marido, pues ahora pueden poco a poco decir, oigan, yo trabajé, yo también necesito una tierra o una casa cuando hay separaciones o cuando se muere el marido, que pasaba algún hombre, la tierra no se quedaba con las mujeres. Entonces, esos elementos están poco a poco cambiando. La ritualidad sigue siendo muy importante, las ceremonias siguen siendo muy importantes y son de las cosas que, por ejemplo, para las mujeres en Sinacantán, en específico, y también puede ser que en San Juan Chamula, aunque ya tienen ellas derivado de la venta de sus artesanías, el cumplir con las serie de cargos, y más si están casadas, tienen que estar eh, hombro a hombro con el marido y cumplir con la serie de cargos, porque si no son muy mal vistos. Es algo muy importante porque es estatus social dentro de las comunidades. ¿Qué otra cosa son importantes que estamos viendo? Los cambios que poco a poco se están dando en las relaciones de género. Ahí todavía no hemos profundizado y poco a poco vamos viendo cuáles son los cambios o las rupturas o las flexibilidades en las normas de este sistema de parentesco que había estado durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y sigue aquí, traigo el mapa de la última publicación de permítanme, de la última publicación de David Robichaud y de Vázquez Andrín del 25, donde hacen un esfuerzo por mirar cómo están las regiones y cómo está el sistema de parentesco. Si pueden observar, cuando dice muy alto y alto, en Chiapas, se puede observar nítidamente que ahí es donde se presenta esta manera en la que se reproduce. ¿Y qué es lo que tratamos con estos proyectos donde entran alumnos y diversos investigadores de otras disciplinas? Tratamos de animar a que sigan los estudios a nivel de las unidades sociales para entender su reproducción, para entender, por ejemplo, cómo se mueven las semillas, cómo se da el intercambio, eh, cuáles son los significados culturales en la agrobiodiversidad, eh, cómo sigue el papel de los huertos si ya no tienen milpa, eh, y cómo se adaptan o adoptan nuevas actividades como el turismo, que ahorita sigue repuntando después del COVID. Estos solo son algunos de los nombres de los alumnos, tanto de maestría como de doctorado, que nos han acompañado, que ven lo importante que son ver las relaciones sociales y la reproducción social de esta parte del país. Y lo otro que les quiero presentar, pues, es el esfuerzo, porque hay que tener mucha voluntad y para poder hacer esta serie de actividades, esta serie de proyectos interdisciplinarios. No es fácil porque hay que tener mucha voluntad, hay que dejar de lado que tú sabes mucho, que no sabes mucho, y escuchar a mi compañero y mi interlocutor, pero además, a la par, sobre todo, escuchar con las personas con las que estamos trabajando, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, ya sea que estén organizados en cooperativas o que no estén organizados en ningún tipo de organización. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer alianzas con diversos investigadores y alumnos para poder entender la reproducción social? Claro, como nos exigen artículos, libros, pues sí, de cada acción, de cada proyecto que hacemos, tratamos
y también en la formación que se les exige a los alumnos que el artículo, que la tesis, etcétera, pues tratamos no solo de que los alumnos se convenzcan, eh, vean lo importante que es esto, sino también por las exigencias del sistema, pues hacer las diversas producciones de libros, artículos. Eh, Estas son algunas de las publicaciones de los diversos proyectos. Y pues bueno, también como pueden observar, y con lo cual cierro esta plática, los diversos grupos interdisciplinarios con los que hemos trabajado, desde Escaleros, el grupo de Giesca, que es un grupo muy grande del Ecosur, que no solo está en una unidad, sino en varias unidades, con diversos investigadores de varias disciplinas, alumnos, grupos para ver la producción milpera, ver para la producción del café, y últimamente, dado que hubo eh, pues no podíamos ir a campo por el crimen organizado en diversas partes del estado de Chiapas, entonces miramos hacia la ciudad y ahorita estamos en otro grupo interdisciplinario que atraviesa varios departamentos de aquí de la unidad de San Cristóbal, en un proyecto que le llaman Semilla, eh, con varias organizaciones de la ciudad, varias, ¿cómo se llama? Colonias, para mirar, porque aquí en San Cristóbal tenemos un serio problema del agua, un serio problema de deforestación, y estamos viendo junto con las personas, pues, cómo le vamos a hacer. Y pues bueno, con esto cierro y muchísimas gracias. Y ahora sí las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Erin, por compartir tus investigaciones y los resultados con nosotros. Tenemos varias preguntas. Pueden ir formulando sus preguntas por el chat, que es la forma en que manejamos este seminario. Y yo quisiera hacer unos comentarios primero. Bien, cuando vemos interdisciplina, lo vemos en varios niveles, porque tú tienes una formación interdisciplinar, ¿no? Interdisciplinaria, y has tenido sobre todo que trabajar en situaciones de interdisciplinariedad, o sea que te ha tocado trabajar en instituciones que buscan promover el cambio, el mejoramiento, alguna acción de desarrollo económico, podríamos decir, ¿no? Que es lo que es como muy importante en esa región del país, que es considerada como una parte menos desarrollada, más indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece como interesante, importante cómo has aplicado en tu trabajo una serie de conceptos o de temas, ¿no? Que vienen de la teoría antropológica o del interés antropológico y no solamente aplicarlas a proyectos concretos, sino que usar esos conceptos como para guiarte en investigar cuestiones muy importantes que no habían sido tocadas lo suficiente según yo, ¿no? O sea que cuando vemos numerosas publicaciones sobre distintos grupos de mayas, ¿no? Sobre todo en los altos, vemos cosas sobre parentesco, pero vemos poco sobre sus prácticas. Vemos terminología de parentesco, clasificaciones en tal sistema o tal, pero no vemos mucho la acción. La palabra que luego olvidamos, grupos de acción, es muy importante, ¿no? A veces olvidamos que una cosa son lo que están haciendo las personas y otras cosas que son los conceptos y etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy interesante en un grupo eh, consistente en muchas personas no formadas en antropología, están descubriendo dimensiones del parentesco, ¿no? Que desconocíamos, ¿no? Y que los antropólogos quizás ya no ven porque tienen otros intereses, lo que tú quieras.
Eh, y también es muy interesante el hecho de que, pues, inicialmente estas instituciones que promueven el desarrollo, el interés va a ser en la producción, la economía, cosas vistas así, pero la dimensión ritual es muy importante, tiene una dimensión económica, social, es algo que ocupa el tiempo de muchas personas y es algo que los motiva también a trabajar, ¿no? A producir más, a tener para enfrentar los gastos, ¿no? Que, como tú dices, da estatus y también eh, a lo mejor estés influida por las ideas de Kantian, ¿no? O sea, que adquirir prestigio por el escalafón, pero también algunos han dicho, incluso yo, que quizás más que adquirir estatus es para no desprestigiarse, porque una persona que tiene un cierto nivel económico se le espera, ¿no? Que retribuya a la comunidad haciendo servicio a través de los cargos, ¿no? Y en Sinacatán esto implica gastos enormes, ¿no? Eh, trajes, o sea que indumentaria especial, ¿no? Eh, y con el flujo de dinero vemos una acentuación de estas cosas, no una desaparición, ¿no? O sea que me tocó la suerte de ser invitado por ti en enero y visitar Sinacantán, que para los que no son antropólogos es como muy conocido en la bibliografía, el estudio de Frank Canción, ¿no? Sobre economía, ¿no? Es de los años 60, creo que en inglés primero sale, ¿no? Es un estudiante de Evan Vogt en la Universidad de Harvard. Es un clásico en la literatura antropológica, ¿no? Entonces, Cine Cantan es como los Trobriand o algo por así en todo el repertorio de lugares estudiados por los antropólogos, ¿no? Entonces, pude observar algo que tú mencionas, ¿no? Los grupos familiares, ¿no? Desplegados ahí en una situación ritual, una de las fiestas principales del pueblo, ¿no? Y bueno, pues entonces es como muy interesante como has como abierto un espacio en una institución como de aplicación concreta, de desarrollo de proyectos, algo que tiene mucha validez en producir conocimiento, ¿no? Sobre el parentesco, ¿no? Y no a través de un estudio llamado de parentesco, ¿no? O sea que entonces eso me parece un gran aporte, ¿no? También una cuestión interesante que mencionas, ¿no? Una mayor edad de la mujer al casarse, pero esa edad puede ser 20 o 21 en lugar de 16 y 17 como era en el pasado, ¿no? Sé que tampoco estamos hablando del matrimonio a los 30 años o algo así. Bueno, podría ser también, pero la edad de matrimonio en los grupos mesoamericanos es históricamente muy, muy baja, ¿no? La gran mayoría de las mujeres tenían pareja antes de cumplir los 20 años, ¿no? Entonces, esto también hay indicios de cambios en muchas partes, ¿no? De hecho, es un tema que estoy trabajando en estos días, ¿no? Bueno, entonces, muchísimas gracias por todas estas ideas que nos has presentado y no sé si quisieras tú hacer algún comentario a lo que dije. Hay una serie de preguntas. También tenemos bastante tiempo. Estamos con tiempo suficiente para discutir. Así es que bienvenidos sus preguntas y sus comentarios, ¿no? Hay unos Gracias. mexicanismos, perdón, que traté de Ajá. aclarar en el chat para los que no saben qué es milpa o ejido y cosas por el estilo que disculpen, no, pero algunos están explicados, pero bueno, muchas gracias. Adelante, perdón. Bueno, sí, de repente a mí se me va de que me están escuchando personas de otras partes del mundo, pero sí, la milpa es el sistema primordial que se ha venido
dando, reproduciendo aquí a lo largo y ancho del país, donde está maíz, calabaza, frijol, que es la triada, pero antes era acompañada de una gran diversidad. Ahora esta milpa, lo que estamos viendo es que cada vez es menos a lo largo y ancho del sur del país, cada vez es menos, y lo que se está haciendo, lo que las mujeres están haciendo es llevarla a lo que es el huerto, y entonces ahí pueden cuidar aquellas plantas que quieren para la alimentación. El ejido también es una manera, creo que, pues sí, de tenencia de la tierra aquí en el país. La propiedad comunal es otro tipo de propiedad de la tierra donde varias personas tienen acceso a esa parte de la tierra y de ahí pueden sacar leña, pueden, sí, sobre todo leña, o hacer otra, por ejemplo, tener apiarios. Vamos, son diversos tipos de propiedad de la tierra, perdón por no explicar. Y bueno, David, sí, ahorita con el trabajo de Claudia Tobilla, se está viendo una dinámica muy fuerte de dinero que está entrando, por ejemplo, en Sinacantán, pero cuando se quiere ver la agencia de las mujeres, esta se ve que tienen una muy buena agencia por la cantidad de dinero que podría entrarles a ella por las ventas de sus em, artesanías en la ropa, pero el tener que participar en los sistemas de cargo, que ahorita es muy, muy importante por el dinero que está entrando para su sistema de cargos, las fiestas tan fastuosas que están haciendo. Eh, Ahora las mujeres han encontrado otro nicho, solo estoy hablando de Sinacantán. Las mujeres están encontrando la renovación de una moda hacia adentro de Sinacantán. Entonces, las que se dedican a hacer artesanía de la ropa hacen diversos estilos, pero para ellas dentro de Sinacantán. Y eso les está dejando también mucho dinero. ¿Y qué está pasando también? Estos hipiles o huipiles especiales para estas fiestas, quedan muy poquitas mujeres que lo saben hacer. Entonces, ahora son carísimos y lo que están haciendo es rentarlos porque son hechos con tintes naturales, son hechos con este telar de cintura que les lleva muchos meses hacer esos hipiles, pero están encontrando ese nicho con esta fastuosidad que se está dando ahora en las fiestas. Bueno, lo dejo ahí para escuchar algunas de las preguntas. Yo no las puedo ver, pero si me las dicen, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eso, aquello de la moda, una moda local, eso sí me llama mucho la atención, como han desarrollado, se ha evolucionado la ropa, entre comillas, lo que llaman en México ropa típica o, bueno, pues es todo un tema que quizás tengamos a Claudia Tobilla como expositora más adelante, ¿no? Que es una investigación muy interesante. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas. Creo que tenemos probablemente tiempo para atender a todas, ¿no? De Raiza Cortés Rosado. Hola, mi nombre es Raiza Cortés Rosado, hablo desde Brasil y soy doctorante de la Universidad Federal de São Carlos, que creo que es un suburbio de São Paulo, si no me equivoco. En mi investigación busco comprender las relaciones entre Estado y familia a partir de las políticas públicas, pensando en cómo el Estado produce familias y también en qué resulta significativo para que las propias familias se reconozcan como tales. Me gustaría escuchar su reflexión sobre los arreglos familiares que no siguen el modelo nuclear. En Brasil, desde 2007, la familia nuclear dejó de ser predominante, siendo más comunes los arreglos extensos y las familias monoparentales. En la experiencia de estas familias, ¿qué suele ser más significativo para que se reconozcan como familias? Las relaciones y las prácticas cotidianas juegan un papel central en este proceso de producción de la experiencia familiar. Y a partir de tu investigación, ¿es posible pensar en un concepto de familia o parentesco? No sé qué nos puedes decir de esto.
Órale, muy interesante la pregunta, ¿eh? Claro que son otras áreas, em, pero lo que podría yo decir ahora con este estudio que estamos haciendo aquí en la ciudad de San Cristóbal, hay una chica licenciada en Derecho que está viendo la genealogía de la propiedad para entender cómo se ha pasado la propiedad de la tierra aquí, eh, y eso que tiene que ver con la parte política y el Estado cómo entra. Lo que yo puedo decir, porque no conozco Brasil, lo que te puedo comentar es que son muy importantes las relaciones, en este caso políticas. Estoy hablando de San Cristóbal, de las familias que han tenido las propiedades aquí en el centro histórico de San Cristóbal y que utilizan las relaciones que tienen políticas para seguir manteniendo esas propiedades y utilizar, en este caso, la ley, por ejemplo, los permisos de cambio de uso del suelo, para inclusive hacer casas o caseríos en lugares que no se deberían de hacer. ¿De qué estoy hablando? De los humedales, de los pocos humedales que quedan aquí en San Cristóbal. Eh, entonces, lo que estamos viendo, bueno, lo que está viendo la alumna que es de doctorado, que es licenciada en Derecho, Anel se llama, lo que ella está viendo con la genealogía de la propiedad es cómo las relaciones, en este caso, no tan importantes, sí, las de parentesco, pero más las relaciones políticas que han desarrollado a lo largo del tiempo para mantener estas propiedades, donde ahora se mantienen las propiedades del centro histórico, porque se ha hablado mucho de que hay gentrificación acá. A lo mejor me estoy yendo por otro lado, pero quiero explicar que están señalando que hay gentrificación en San Cristóbal, pero más bien, platicando con los investigadores, parece que lo que hay es una turistificación, porque la propiedad sigue manteniéndose con lo que les llaman a los coletos. Y también las relaciones para las diversas colonias que están asentadas en humedales. Vamos, ahí son diversas las relaciones también, que ahora se están poniendo como los protectores de los humedales. Bueno, no sé si contesté, yo creo que no contesté. Um, y tú señalas los cambios, los arreglos que se dan de las familias que antes eran monoparentales, digo, perdón, que ahora están siendo monoparentales y que están también en grandes grupos. En el sistema familiar mesoamericano, acá lo que observamos es, se mantienen, pero hay mucha migración. Y lo que pueden obtener del dinero por la migración, lo están, por ejemplo, en la Sierra Madre, para comprar más tierras y poner café. ¿Por qué café? Y café orgánico, porque es el que ahorita está dejando más dinero que la milpa. Entonces, bueno, eso es lo que podría yo decir, porque desconozco el área de Brasil. Cambio. Y bueno, hay que eh, destacar que hay en la región de Chiapas, bueno, en San Cristóbal, esa parte, un sistema de castas como en la época colonial, los coletos, los ladinos, se usa la palabra ladino como en Guatemala, lo que en otras partes se llama mestizos, ¿no? En México, que se distinguen de los indígenas, ¿no? Que viven en los pueblos, algunos de los nombres mencionó Erin, como Chinacantán, Chenaló y otros, ¿no? Que han sido estudiados en distintos investigaciones, abundante, muy abundante cantidad de investigaciones, la Universidad de Chicago, de Harvard, bueno, también desde México, todos los mexicanos colaboraron en esos proyectos del Instituto Nacional Indigenista, en fin. Bueno, hay una pregunta también, o un comentario de Juan Antonio Hernández. Gracias por su conferencia, doctor Erin. Sabemos que la familia es la célula o unidad básica de la sociedad, pero también la escala donde se dan los principales problemas
en nuestro diario vivir. ¿Cómo equilibrar ambas situaciones? No sé qué dirías a esta pregunta. Bueno, así, ahí en el grupo o en la familia, como ustedes le quieran llamar, em, se da estas decisiones más fuertes de quién migra, por ejemplo. Ahora hay más apertura para que también las mujeres migren, para que ya sea que migren aquí, por ejemplo, de las comunidades aledañas de los Altos de Chiapas, que vengan aquí a la ciudad a trabajar o a estudiar. Eh, pero ahí en el seno de la familia se dan. Pero últimamente lo que se está observando es que los jóvenes, hombres y mujeres, por ejemplo, en la Sierra Madre de Chiapas, eh, hacen una serie de redes y varias, sobre todo las mujeres, eh, se van así, por la violencia intrafamiliar y pues sin hacer más, se van con el hijo, la hija, si tienen hijos o se van solas a buscar otra manera donde no sean tan violentadas. Se observa ahí en la Sierra Madre de Chiapas, en algunas comunidades. Um, y estas rupturas que estamos observando de que ahora los jóvenes no se quieren quedar para el café, algunos sí, eh, pareciera la mayoría que se van por bueno, ahí hay una serie de factores que están tratándose de entender desde las subjetividades, que es lo que lleva a los chicos ahora que están con las redes sociales, cuáles son sus aspiraciones, pero todavía no tenemos así alguna cuestión, algún dato, alguna conclusión. Pareciera que son varios factores los que están llevando a esa ruptura de los jóvenes eh, y de los no tan jóvenes que sí han tenido que migrar por la circunstancia de pobreza, pues regresan o mandan el dinero para hacerse de más tierras, como les comentaba, para, eh, para meter café o meter algún producto que saben que está bien cotizado en el mercado. Pero para mí sí, lo que yo veo es que en las familias, en los grupos domésticos, es donde se dan esas toma de decisiones eh, consensuadas, con los jóvenes no tan consensuadas, pero ahí siguen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, regreso a Sinacantán, hay otra alumna de doctorado que está viendo lo de la propiedad y si las mujeres mantienen la propiedad de la tierra. Y lo que ella está viendo es los cuidados a los papás son súper importantes. Entonces, los papás señalan, bueno, es que aunque sea mi hijo, pero no me está cuidando o no me va a cuidar, prefiero dejarle a la hija que sé que me va a cuidar. Entonces ahí empiezan estas flexibilidades, porque antes solo se heredaba la tierra a los hombres, ahora no, ahora también ya a las mujeres, pero empieza a verse que, por ejemplo, estar pendientes de ir y cobrar los múltiples programas ahora que hay, quién de los hijos está al pendiente de eso, quién está pendiente de sus comidas cuando ya son muy grandes. Y eso está siendo un elemento importante en Sinacantán, nada más, para la parte de la herencia. Y ahora es mucho más fácil, claro que desde la ley se dice que las mujeres y hombres a partes iguales, pero pasaba de la mujer al hijo, al hombre. Eh, entonces, yo creo que es importante la toma de decisión dentro de los grupos domésticos. Sí empieza a haber rupturas con los jóvenes, eso sí, y que toman sus propias decisiones sin decirle al papá o la mamá, voy a hacer esto, ¿no? Más cuando hay violencia, que se sigue dando. Cambio. Muy bien, muy interesante esa pregunta y la respuesta también. Y hay otra pregunta de
Patricia Román Reyes, que si bien me acuerdo es de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Creo que trabaja en cosas de demografía. Ella dice, me gustaría escuchar su reflexión. Ay, no, perdón, este no es. Buenas tardes, es una muy interesante presentación, una maravillosa expositora. Gracias, Erin. Los cambios que menciona que comienzan a observarse en las relaciones de género, ¿de qué forma impactan en la organización de las unidades familiares? ¿Qué ajustes supone en las relaciones y los roles de las personas que integran esos núcleos familiares? Bueno, ya ha comenzado a dar respuesta a parte de esa pregunta. Adelante, por favor. Sí, gracias Patricia por tu pregunta. Eh, para este tipo de factores dentro de la organización hay que ir con mucho tiento. Hay que tener una buena relación de confianza con las mujeres porque son temas muy sensibles. Hasta en nuestras propias familias es sensible que alguien llegue externo y que te empiece a preguntar, bueno, ¿y cómo te llevas con tu suegra, por ejemplo? Y mucho de observar en estas comunidades, porque recién otra investigadora que admiro y quiero mucho, Saraí, que es estudiosa de las niñeces acá en el Colegio de la Frontera Sur, hacía la pregunta en un predoctoral a una alumna, le decía, el patriarcado nos diferencia a las mujeres, o sea, pareciera que ir y estudiar a los grupos, a las mujeres de los grupos originarios, verlos como sujetos, pero estas acciones del patriarcado que no nos atraviesan a todas y entonces sí hay diferencias. Por ejemplo, la chica respondía que el sistema de cargos es importante y el ser indígena, mujer, y tener que cumplir con una serie de reglas dentro de la comunidad, del matrimonio, del deber ser de la mujer, pues son elementos que sí cambian y también algo que llaman en el entronque patriarcal, eh, de cuando llegaron los españoles que venían con un cierto patriarcado y luego va y se entremezcla, que no, bueno, ahí yo no lo sé todavía, eh, de cómo se va dando el patriarcado en estas comunidades. Pero yo creo que también al mismo, en nosotras mismas, un doctorado, lo que quieras, en las diversas eh, ciudades y lo que gustes y mandes, las mujeres estamos atravesadas por el patriarcado. Ahora, ¿qué está pasando con estas relaciones de género en los grupos originarios? Un papel muy importante, y creo que sí hay estudios, pero yo ahorita no tengo en la cabeza alguno, es la relación con las suegras. Eso, observándolo así muy someramente, pero ya preguntando cuando el investigador o investigadora, sobre todo investigadora, tiene relaciones de confianza con las personas con las que está haciendo la investigación, pues sale a la luz. Es una lucha constante con las suegras, porque la nuera se lleva a vivir a la casa del marido y entonces muchas veces la suegra las trata muy mal. Si quiere la nuera salir, trabajar, hacer su trabajo de artesanía, la suegra el primero le dice, ¿ya tienes la comida para mi hijo? ¿Ya atendiste a tus hijos? ¿A dónde vas? Es una violencia, pues ahora las feministas, yo no sé mucho de la teoría feminista del género, pero lo están llamando estas violencias sutiles, violencias psicológicas y claro, las nueras tratan y buscan que el marido pronto diga, oye, ya vamos a hacer nuestra casita, nuestro cuartito fuera de la residencia de los suegros de la chica. Eh, Están dándose pocos cambios muy lentamente, pero sí. Ahora, en otras áreas, por ejemplo, la Lacandona, donde los ecoturísticos están permitiendo ahora nuevamente, porque cuando el COVID se cerró todo y luego el crimen organizado lo cerró otra vez, bueno,
el crimen organizado pedía su tajada de dinero, pero ahora parece que otra vez está resurgiendo la parte turística. Y las mujeres también ya están diciendo desde el seno, desde las relaciones en la familia, que también ellas tienen que tener voz y voto. Por ejemplo, una muy buena investigación de una chica lacandona que se llama Norma, que recién salió de la maestría y que ella ve el importante papel político de las mujeres, por ejemplo, en la lacandona, y que han dejado con este factor de ahora de cómo debe de ser desde la ley del derecho positivo, lo de las tierras, y cómo dejaron de lado, por ejemplo, el Tzigbar, no sé si está bien pronunciado, pero es una manera en la que se organizaban antes los lacandones para atender hombres y mujeres la problemática que se tenía en la selva, con los lacandones. Pero con toda la cuestión de la reforma agraria, de que los asientan en un solo lugar, y bueno, todo eso a lo largo del tiempo se ha dejado de lado esto. Y entonces lo que yo veo es que van muy poco a poco los cambios que se están dando con las mujeres en las diversas comunidades lacandonas, tzotziles, centales, pero van muy poco a poco. No sé si te contesté la verdad, pero bueno, cambio. Muy bien, interesante la pregunta y también tu respuesta. Bueno, ahora viene un comentario con preguntas bastante largo de Elena Lazos Chavero del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella dice, gracias Erin por brindarnos este caleidoscopio de relaciones familiares. Tus investigaciones nos brindan muchas reflexiones. Mis dudas van en torno a la diferencia de conceptos. ¿Cuáles son las diferencias conceptuales entre familias y grupos domésticos? ¿Por qué hablar de familias y no de arreglos familiares o de configuraciones familiares? Ya que la migración ha influido en la constitución de arreglos o configuraciones familiares, al igual que el acceso a la tierra define las relaciones de poder en las configuraciones familiares. Por otro lado, ¿cómo se dirimen los conflictos según las configuraciones familiares? ¿Los conflictos por el acceso a la tierra rompen esas configuraciones? ¿Cómo se dan las relaciones de poder al interior de las familias? Tiene otras cosas, pero ¿por qué no abordes estos primero? Ay, muchas gracias y saludo con un gran abrazo a Elena. Qué gusto que me estás escuchando. Muchos saludos, muchos saludos. Bueno, esto de la familia, grupo doméstico, yo hago unidad doméstica, unidad de producción. Yo hago énfasis en que vayamos y ver la genealogía de los conceptos. Si bien la familia puede ser, o los arreglos familiares puede ser importante para estudiar, pero creo que es más importante hacer la diferencia con el grupo doméstico. ¿Y por qué el grupo doméstico? Si bien también se habla de ciclos de la familia, es más evidente y dado las características de los grupos domésticos rurales en la parte sur del país, con este sistema de parentesco, con estas características de que se casan, se llevan la mujer a vivir con los papás del novio, tienen hijos y a cierta edad ya se hacen o tienen su casa cerca de la familia del padre del novio. Esas son las características que nos permiten hablar con este concepto de grupo doméstico. ¿Por qué? Porque el ciclo de desarrollo del grupo doméstico va siendo, bueno, es diferente con estas tres fases que menciona Fortes, de que se casan, luego tienen los hijos y luego ya se sustituyen a los padres. David debe de saber el nombre de las fases que ahorita se me fueron de la cabeza. Pero esto nos ayuda a entender cómo es la dinámica en la parte productiva. Cuando están en la segunda fase, los hijos,
hijos de los hijos también pueden ayudar en la parte productiva. Cuando ya se sustituye al papá y se vuelve otra vez todo el ciclo, pues nos habla de estas características que menciona David sobre el sistema y sus particularidades del sistema familiar mesoamericano. De ahí yo es que hago énfasis cuando, claro, los objetivos de las investigaciones es profundizar en estos arreglos. Cuando solo hay que mirar la producción, pues bueno, puede quedarte nada más a nivel de los arreglos familiares y las redes hacia afuera, con quién me alío, puede ser en grupos, digo, en grupos organizados, cooperativas, eh, pues sí, y ahí ver la unidad doméstica, por ejemplo, con quién se alía. Eh, pero si queremos mirar en largo tiempo cómo se da esta reproducción, creo que sí es importante el concepto de grupo doméstico. Y claro, el investigador es el que señala qué característica le va a ser más importante para identificar ese grupo doméstico. Puede ser la residencia, eh, puede ser que coman de la misma olla o puede ser solo las actividades productivas. De ahí es que cuando yo inicio toda esta travesía en mirar la reproducción social, es con lo primero que me encuentro, de cómo definir la familia, porque yo veía diversos arreglos. Y entonces es que retomo el del grupo doméstico y con su ciclo de desarrollo para entender no solo en un momento, sino mirarlo a lo largo del tiempo. Las relaciones de poder y la cuestión de la tierra. Bueno, sí, se siguen dando las relaciones de poder. Mencionaba nada más la relación de poder de la suegra hacia la nuera. Eh, Se siguen dando. Ahora, estudios sobre las relaciones de poder no hemos tenido. No podría ahorita hablarte sobre eso porque no hemos adentrado ahí, dado lo que implica una relaciones de confianza muy, muy buenas para llegar a ese tipo pues de miradas muy dentro de la familia o el grupo doméstico. Cambio. Muy bien. También tenía otras dos cosas, Elena. Otra duda, dice, es cómo influye el sistema productivo en la configuración familiar o no hay relación. Es decir, las familias se organizan diferentes si son cafetaleras o milperas o se dedican al ecoturismo. Bueno, ahí persisten los grupos domésticos como los he venido platicando. Los arreglos dentro del grupo doméstico es la toma de decisión para quienes se van y van a atender o se van a ir a nuevas actividades, ya sea turismo, ya sea café, porque vienen haciendo muchas actividades diversas. Más bien ahora se van hacia las que el Estado, en este caso con programas, les dice, oigan, hay esto, hay el café o hay la miel, o hay lo que ustedes gusten y manden, que son commodities y que se pueden poner en el mercado. Entonces, y cumplen las exigencias del Estado. Tienen que organizarse en X tipo, en cooperativas o en una CEO, digo, perdón, lo que gusten. Y ellos lo hacen, se van configurando a lo que se les exige o pago por servicios ambientales. Eh, Diversas estrategias se realizan dentro del grupo doméstico porque ya vienen así, vamos, no es que sea nuevo, vienen haciendo muchas actividades todo el tiempo y yo creo que no es de ahorita, sino más bien ya de tiempo atrás hacen varias actividades. Entonces sí, se organizan dentro del grupo doméstico para decir, bueno, le apostamos al café, ya no, ¿quién va a migrar? Y el dinero que envíen va a ser para comprar más tierras para el café o para ahora incursionar y poner cabañas para hacer un centro ecoturístico o ahora para comprar y empezar, ¿quién va a ir y enseñarse o aprender para poner abejitas, por ejemplo? Vamos, sí, se organizan y se diversifican eh, en las diversas actividades que pueden. Bueno, no sé si contesté. Gracias.
Muy bien, yo quisiera señalar algo. Hay otra pregunta de Elena, ¿no? Y hay varias otras preguntas. Tenemos tiempo aparente para atender a todas sus preguntas. Pero lo que es impresionante en esa región, y me di cuenta cuando visité en enero y hablar con el equipo de ERIR y con otras personas, la importancia de la presencia del Estado a través de una serie de proyectos que han tenido y que tienen todavía. Por ejemplo, lo que mencionó del cultivo de flores en Sinacantán. Tienen unos camiones enormes y camionetas así nuevos, ¿no? Llevan flores a Cancún. O sea que hay una demanda muy alta en los hoteles de Cancún, pero también hay una demanda muy alta en flores, con tanto ritual, tanta fiesta que hay localmente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. También el haber promovido artesanías como los tejidos. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí muy interesante de hacer la historia de la intervención del Estado en proyectos de desarrollo, ¿no? No sé si es sobre desarrollismo, pero es muy notable eso como un factor en la economía local, ¿no? Bueno, finalmente, Elena plantea, en cuanto al uso de agricultura familiar, las feministas han realizado varias críticas al respecto. ¿Realmente los frutos del trabajo agrícola se distribuyen con justicia o hay una distribución inequitativa, por lo que el concepto de agricultura familiar no visibiliza las inequidades de género y de generación? Bueno, no sé qué Totalmente, nos ajá, respondes. totalmente de acuerdo. Es inequitativo, no hay no hay igualdad porque si se suceden elementos, por ejemplo, divorcios o ya lo platicaba de Sinacantán, que las mujeres salen perdiendo. Tengas café, tengas maíz o tengas otra actividad productiva importante, cuando llega a haber estas rupturas, a la mujer no se le da, bueno, no se le daba nada y se ve mal que empiece a nivel de las autoridades locales y luego llegar, en este caso, a San Cristóbal, para obtener algo de todo el trabajo que ella, eh, mientras se duró la relación, ahí estaba. Y pues no, ahora está por salir una tesis de maestría donde se ve todo el trabajo que tienen que invertir las mujeres y por eso este concepto de la sostenibilidad de la vida. A final de cuentas, las mujeres son las que están sosteniendo. Y no es que no estén en la agricultura o no hagan actividades productivas, están en todo. Eh, Ellas con los relojes de tiempo, que es una técnica donde ven las alumnas y los alumnos, ven la cantidad de trabajo que tienen que hacer las mujeres y si hay rupturas, por ejemplo, o la misma propiedad de la tierra, a veces solo les da a las mujeres en algunas, vamos, eh, las leyes luego las utilizan los mismos autoridades de acuerdo solo para privilegiar a los hombres. Y entonces efectivamente no se visibiliza el trabajo, tanto trabajo que hacen las mujeres. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con las feministas, con las estudiosas del género, que efectivamente eh, el cuidado, quien sostiene la vida son las mujeres. Y eso todavía no acaba de verse a todos los niveles. Cambio. ¿Y saben qué? Tengo un examen de un alumno a las 2 de la tarde. Bueno, para que vayamos Ah, cerrando, por favor. sí, bueno, yo creo que estamos cerrando en 15 minutos, ¿ok? ¿Está Ok, bien? muy bien. No, sí, muy Ok, bien. muy bien. Bueno, de Clara Salazar, me parece interesante la reflexión de Raiza, lo de las familias monoparentales y no nucleares en Brasil, y estoy trabajando la transferencia intergeneracional de la vivienda en diferentes grupos sociales. Si bien estudio aspectos en ciudades, observo hogares y viviendas y predios intergeneracionales. Los conceptos que aquí se proponen nos sirven también para las áreas urbanas.
dado el alto precio de la vivienda, encuentro que el acceso a la vivienda no se da solo por el mercado, sino fuera del mercado como donación de las prácticas familiares y de parentesco. Eso es un tema relevante y muy vigente, pues es un comentario a tu trabajo, ¿no? Que puede dar luces para otras situaciones, ¿no? La cuestión de la herencia. No sé si quisieras agregar algo. Todavía hay como 3 o 4 preguntas. Muchas gracias y qué bueno que hay muchas preguntas. Esto de las donaciones yo lo veo también como parte de la reciprocidad y más que todo como parte de los cuidados. Por ejemplo, otra chica que está viendo esto de la propiedad, de por qué las mujeres no heredan las áreas de tierra donde están los invernaderos eh, en Sinacantán. Lo que está viendo es que encuentra, pero no recuerdo los 5 tipos de cuidados que tienen que ver y que se relacionan directamente con la herencia de la tierra. Y esto propicia cambios de que ya no sean solo los hombres los que tienen la herencia. Lo otro es, por ejemplo, los nietos o bisnietos que pueden, dado que cuidan a los abuelos o bisabuelos, también hay un trabajo muy importante, bueno, pero creo que no se relaciona bien con esto. Iba a hablar sobre el cacao de Russell, un chico que también está por terminar el doctorado, que vio toda la genealogía de la propiedad de la tierra a lo largo del tiempo y de cómo se fue cambiando eh, para el Russell cacao. Tobilla, ¿no? Ándale, Russell Tobilla, que ya está Sí. por terminar y muy bien. Eh, pero creo que sí se dan estas transferencia a nivel de las generaciones, pero es importante ver el cuidado. Si los nietos están cuidando o le hacen compañía a los abuelos o bisabuelos, entonces seguramente el nieto, bisnieto o bisnieta va a poder quedarse al menos con la casa, si no es que entran en conflicto con los hijos. Eh, vamos, pero sí se tiende a donar a quien cuida. Bueno, eso es lo que estamos viendo por acá. Cambio. Sí, muy bien, en el libro de Collier Campos del Socil, no sé qué, hay una descripción de un ritual de transferencia de tierras en vida, ¿no? En que hay un banquete, se van nombrando las tierras. Me contaron de algo muy similar en Tlaxcala, ¿no? Realmente creo que es lo mismo. Bien, hay un comentario y hay un par de preguntas que quisiera que atendieras, que creo que son interesantes, pero este comentario de Ángel de Jesús Velasco Urbina, doctor Erin, agradecido por su mirada sobre la importancia de la familia y el parentesco. Escucharla me da luces para seguir revisando el papel de la familia y sus redes en el cuidado de aquellos que padecen males en zonas rurales de municipios de la Trinitaria y la Independencia Chiapas. Bueno, a ver, hay una pregunta de Pablo Sendón. A ver, espérame, aquí lo tengo, que tiene que ver con el área de Yucatán, bueno, de la península de Yucatán, de Quintana Roo, y dice, te pregunta, ¿qué profundidad genealógica promedio tienen los grupos agnaticios? Eso es para los mayas macehuales. Y luego, ¿cuántos grupos agnaticios aproximadamente se pudieron identificar en el territorio del ejido de 57,000 hectáreas? Muchas gracias. Es de Pablo Sendón, que fue expositor el año pasado. Él trabaja los Andes en Perú y él nos habla desde Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias a Ángel por lo que señalas de los que padecen males en las trinitarias. Creo que ahorita está revolucionando, bueno, no revolucionando, pero sí metiendo cambios esto de los programas, este dinero que se les da a las personas que tienen alguna incapacidad y que va a la persona que lo cuida o si puede ir la persona no casi siempre quien la cuida, que son por lo general mujeres, esto está ayudando
hasta qué cierto punto no sabemos porque esta serie de programas ahorita, eh, lo poco que se sabe es que si hay, puede entrar mucho dinero a un grupo doméstico, a una familia, por ejemplo, un grupo doméstico con varias familias nucleares, porque hay niños en la primaria, en la secundaria, y a todos se les da algún programa, más adultos mayores, hay también dinero, hay un programa para ellos, y si hay alguna persona discapacitada, también hay un programa para ellos. Entonces, de alguna manera está pues ayudando a ahora van con las farmacias nuevas que se están implementando, que creo que solo hay ahorita una, pero ahí donde las personas incapacitadas pueden obtener sus medicamentos gratis. Eh, Ahora, ¿quién los está cuidando? Las mujeres. Eh, Aunque haya hombres, las tías, las sobrinas, la mujer es la que cuida, porque así se dice, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que tendríamos que hacer más investigaciones sobre eso. Bueno, cambio y me paso a la de Pablo. Los grupos alimenticios que observamos fue de más o menos 3 generaciones. Ahora, teníamos grupos domésticos con varias familias nucleares. No quiere decir, el grupo doméstico podía tener en el mismo terreno, el mismo huerto, varios cuartitos donde vivían estas 2 o 3 familias nucleares, que podría hablarse de una familia extensa, más algunos nietos, y entonces esto lo podíamos observar hasta 3 generaciones. Eh, no así, por ejemplo, en la lacandona. En la lacandona, en la primera diapositiva que de presentación de esta plática, hicimos el ejercicio y ahí tenemos unas sábanas al hacer las genealogías. Al ver cómo estaba, cómo es mi familia, ¿no? Eh, y ahí son grupos familiares muy, muy extensos, tanto, sobre todo, eh, sí, muy extensos. Bueno, pero en Quintana Roo lo que pudimos observar fueron de 3 generaciones estos grupos agnaticios. Y por ejemplo, en este ejido en particular, eh, al hacer este ejercicio de observar en dónde estaban los del mismo apellido, pues veíamos que estaban distribuidos en las 3 poblaciones que tiene este ejido, que es muy grande. Eh, y que ellos se juntaban en las ceremonias, era donde los podíamos observar muy nítidamente. Pero ya en la parte dinámica del día a día era poder observar un poco más pequeño este grupo agnaticio. Donde los podemos observar de manera nítida, lo repito, era en las ceremonias, donde llegaban todo el mundo. Cambio. Me parece que tu tesis está en línea, ¿no? Está en la Biblioteca de la Ibero, en versión Sí, digital. Entonces, sí, sí, sí. Pablo, podrás consultar eso. Si te vas a Biblioteca Francisco X Clavijero, Clavijero es yo no me acuerdo si es con G o con J, porque hay una ortografía antigua y la actual, y haz el nombre de Erin y aparecerá con mayas y debe aparecer su tesis. Entonces hay dibujos y descripciones detalladas de estas patrilíneas. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Porque el campus ahí en Ecosur es grande y a lo mejor tienes una caminata un poco larga que hacer y preparar cosas para el examen. Así es que te agradezco muchísimo y la verdad, creo que fue muy estimulante. Esperamos que estamos a miércoles, quizás viernes, pero más seguro el lunes o durante el fin de semana estará este video en línea. Y hay otros comentarios de felicitaciones. Básicamente, también el chat algunas personas intercambiaron direcciones que se inspiraron por tus palabras. Así es que pues que todo salga muy bien en tu examen, ¿no? Y pues yo aquí sigo de lado con mi Zoom, que no sé cómo corregir eso. De modo que, pues muchísimas gracias, Erin, y que estés muy bien. Nos quedamos un momento, Jorge, va a pasar No sé si quieres cerrar con algunas palabras tú. Ya vas corriendo, pero...
Gracias, gracias. Yo sí me voy a desconectar, pero les agradezco mucho los comentarios, las preguntas, cualquier cosa, pues ahí estoy. Aquí estoy para conversar, para discutir, para intercambiar ideas. Y sí, con mucho gusto les agradezco mucho la invitación. Y el alumno, el examen que tengo es justo de un alumno de maestría que presenta su titulación de la selva lacandona, que él vio los hijos de los que tienen la propiedad de la que está pasando, porque la ley dice que solo una persona puede ser para pasarles el derecho ejidal. Entonces vio toda esa organización, muy interesante la tesis. Con mucho gusto lo comparto. Muchísimas gracias, me quedo mi corazón muy contento. Y que todos cuiden su un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo, pues. Buen día. Gracias. Y, y ahora Jorge está mostrando el cartel de la siguiente sesión de nuestro seminario y había puesto en línea ¿cómo se llama? La liga para inscribirse si alguien quiere eh, inscribirse de una vez, que eso va a ser el 1 de octubre. Tenemos el gusto de tener un especialista eh, desde hace mucho tiempo del parentesco andino, el doctor Juan Ocio, ¿no? Que nos hablará de sus investigaciones en los Andes para un pequeño cambio de rumbo, ¿no? No sé, Jorge, si podrías mostrar la liga antes de que salgamos. Si no, eso estará muy pronto en nuestra página de Facebook, la liga y el cartel, y lo pueden difundir a las personas que puedan tener interés en esto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a quedar en eso y pues esperamos verlos en un futuro próximo, en octubre y más adelante también. Entonces podemos ya dejar de grabar. Miguel o Jorge, no sé quién está controlando esto.